Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora en esta ocasión vamos a ver Hechos capítulos número 15. Y bueno, teológicamente, doctrinalmente es un capítulo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta. Y bueno, vamos a utilizar ahora la nueva versión internacional en esta presentación de la Biblia del Pescador. En esta ocasión, capítulo número 15. Vamos a encontrar el primer concilio. Bueno, quizás ese sea el único concilio universal de los cristianos que se reunieron en ese tiempo, que eran muy poquitas las iglesias. Y bueno, los concilios tienen toda una historia, una tradición tremenda. Y según algunos cristianos teólogos, nos dicen que los primeros 3, 4, 5 concilios desde el siglo tercero, cuarto, por allí, y el quinto son los que le dieron fundamento teológico, ¿verdad?, a las iglesias cristianas. Y bueno, quizás en alguna ocasión nos meteremos, ¿verdad?, un poquito en la historia y podemos ver de qué tratan esos concilios, pero por lo pronto vamos a estudiar este concilio de Jerusalén, y en él se va a tratar el asunto de la circuncisión, si los cristianos gentiles deben ser circuncidados, si los cristianos gentiles deben de cumplir toda la ley. Y bueno, vamos a ver a tratar de entender un poquito este asunto, porque como vamos a ver, hay un aspecto muy práctico acerca de esto, además de algo teológico que es muy fundamental, ¿verdad? Y algunos cristianos nos gusta mucho lo práctico, y a otros cristianos nos gusta mucho lo teológico, lo doctrinal, y bueno, entre eso va a ser muy interesante verlo. Así que, mis amados y queridos hermanos, iniciamos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Antioquía de Siria, la otra Antioquía más al norte, hacia el norte, ¿verdad? Y hacia el este es Antioquía de Pisidia o de Turquía. Entonces, Antioquía, en Antioquía de Siria había una iglesia cristiana muy hermosa, muy linda, pero compuesta de judíos y de gentiles no judíos. Bueno, a menos, dijeron estos hermanitos, bueno, dicen hermanitos, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, algunos, como que pone en tela de duda que eran cristianos. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, están metiendo allí un requisito para ser salvo, además de Jesucristo. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Vean ustedes cómo la dinámica de una iglesia, de la iglesia, no de los párrocos, no de los altos clérigos, sino de la iglesia, participaron aquí. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles en su primer viaje misionero. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, ¿verdad? Hablando acerca del primer viaje misionero. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, creyentes en Cristo, pertenecientes a la secta de los fariseos, y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¡Wow! La circuncisión. Y ese asunto era muy importante, y según parece tenían algunas razones aparentemente bíblicas para poder exigirles esto, ¿no? Esto de la circuncisión, por ejemplo, que los cristianos gentiles deben, después de aceptar a Cristo, de arrepentirse de sus pecados, deben de ser circuncidados, no por motivos de higiene, sino por motivos religiosos y de salvación del alma. Y algunos hoy en día lo han retomado este tema, ¿verdad? Lo podemos ver en las redes sociales. ¡Wow! Está tremendo esto. Los apóstoles
Y los ancianos se reunieron para examinar este asunto después de una larga discusión, porque no era nada más decir, pues solo en Cristo hay salvación y arrepentimiento y pecado y fe en Cristo y tan. No, eso nosotros podemos decirlo en un momento dado, pero no fue lo que ellos hicieron. Una larga discusión, analizando, viendo la Biblia, comentando y orando a Dios para sabiduría. Pedro toma la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. ¡Wow! Y es que siempre esas distinciones a lo largo de la historia. Nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Nosotros somos los judíos y aquellos son los goyim o algo así, los gentiles. Nosotros somos los civilizados y aquellos son los salvajes. Nosotros somos los... etcétera. Es un divisionismo bárbaro, tremendo. Y aún hoy en día como sea, nosotros somos los cristianos verdaderos y aquellos son los cristianos herejes. Y cuidado con hablar a la ligereza de eso. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos, me gusta esa metáfora, en el cuello un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿A qué se refería eso? Muy buena pregunta. Yo, mi opinión es que se refería a usar a la ley de Moisés como requisito de salvación eterna, así, al rajatabla, legalismo, punto, boom, esto, no, ¿verdad? No puede ser. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, ¿qué Jacobo? Buena pregunta. Según los estudiosos dicen que ese Jacobo es el medio hermano de Jesús, que llegó a ser el líder principal en la iglesia de Jerusalén. Hermanos, escúchenme, Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Profecía. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. La choza caída de David. Una metáfora muy interesante. Reedificaré sus ruinas y las restauraré. Eso seguramente se refería a que el reinado debía de estar siempre en un descendiente de David, pero pues ya tenía muchos años, más de 100, 200 años quizás, que no había un descendiente de David reinando sobre el reino de Israel, ¿verdad? Y los actuales o eran romanos o eran herodianos, y los herodianos no eran descendientes de David. Entonces seguramente que a eso se refería. Para que busque al Señor, verso 17, el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjense cómo esto, aunque no debe haber diferencias en Cristo Jesús, sin embargo, está hablando de un trato a los gentiles de manera especial. O sea, si los gentiles, que no son judíos, deben o no deben circuncidarse y cumplir la ley. ¿Y los judíos? ¿Será que los judíos sí deben de cumplir la ley para salvarse? No, ¿verdad? No creo. Bueno, hay que ser preguntones y tener reuniones de estudio bíblico para preguntar y discutir, y no se van a encontrar las respuestas inmediatamente, pero poco a poco van surgiendo las respuestas por la gracia de Dios. Bueno, dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. Noten ustedes cómo este siervo de Dios
Dice, en lugar de estar pidiéndoles que se circunciden y que cumplan los ritos de la religión judía, vean ustedes cómo seleccionan de manera especial cuatro reglas muy importantes que consideraban ellos importantes, ¿verdad? Dice, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, contaminado, seguramente comida, ¿verdad? Y de adoración a ídolos, por supuesto. De la inmoralidad sexual. Oh, terrible hoy en día cómo está eso de la inmoralidad sexual y cómo la confusión es acerca de algo tan elemental como ¿qué es mujer? ¡Wow! ¡Qué terrible, qué tremendo que hoy en día haya para muchos la duda de qué es ser mujer! Bueno, o sea, espero que estés enterado de esta problemática que en estos últimos años se ha dado de una manera tremenda. Bueno, de la carne de animales estrangulados, métodos de matar a los animalitos y de comer esa carne, y de sangre. O sea, esos 4 reglamentos consideraban ellos que eran más importantes que la circuncisión. Órale, fíjate. Comenzaron hablando acerca de la circuncisión y del requisito del cumplimiento de la ley, y a donde están llegando es, número 1, aceptar que son salvos, que son recibidos de parte de Dios por la sangre de Jesucristo. Número 1. Pero segundo, posterior a eso, entonces hay 4 cositas que hay que darles, que tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, dice, y verso 21, en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique. Había muchas ciudades, sinagogas, y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces hablaba de 4 cosas, y acerca de la ley, pues que se siga predicando Moisés en las sinagogas los días sábados. Bueno, cosa que los gentiles, pues no teníamos por qué, ni tenemos por qué reunirnos en las sinagogas y los días sábados. Verso 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía de Siria. Con Pablo y Bernabé escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Vean ustedes cómo aquí en esta carta que iba a repartirse, se resume esto que hemos estado comentando. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué curioso, qué bonito que en medio de esa discusión de todo, ¿y qué dice el Espíritu Santo? ¿Cuál es el sentido del Espíritu Santo en nuestro corazón? Porque en este caso no aparece de que alguien profetizó fuera de sí, como si fuera un medium, y habló, y esto es la palabra de Dios, y hablando. No hay nada de eso en esto. Pero dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, permítanme, verso 28, y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Y aquí termina la carta, ¿verdad? Bien.
Una vez despedidos ellos, bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos, y después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, que era su base de operaciones misioneras, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Y aquí me voy a detener porque enseguida viene el antecedente para el segundo viaje misionero, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en la próxima. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están, dijo Pablo a Bernabé. Pero eso lo veremos en la próxima. Y, mi amado hermano, en el amor de Cristo, te deseo muchísima bendición, que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que la gracia de nuestro Dios te colme, te llene y te impulse en todo lo que hagas. Hasta la próxima.